Buenas tardes. Vamos a empezar, si os parece, tomar asiento. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en esta conferencia, que es uno de los actos que ha programado el Club de la Veteranía en las actividades para el año 2026. Hoy vamos a tener el privilegio de contar con la presencia de José Ferreira Vacas. José Ferreira es bromatólogo en el Hospital Reina Sofía y, bueno, yo puedo hablar en primera persona de su grandísima labor, de la grandísima labor que lleva realizando muchos años. José Ferreira tiene un currículum académico amplísimo, es licenciado en veterinaria, en la especialidad de sanidad, bromatología y tecnología de los alimentos. También es licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos. Es también diplomado superior en nutrición y dietética y experto por la Escuela Andaluza de Salud Pública en seguridad alimentaria. Esto le cualifica, además, para hablar de la alimentación de una manera integral, desde todos los puntos de vista que podamos plantearla. José Ferreira es bromatólogo en el hospital, como he dicho, desde el año 2026, 20 años hace ya, y parece que fue ayer. Allí ha estado implementando y supervisando sistemas de control de seguridad alimentaria, lo cual, pues lógicamente, ha contribuido a la seguridad del paciente y a la implantación de la normativa sanitaria en el área de alimentación del hospital. Eso dicho así, suena muy bien, pero os puedo asegurar que ha sido un trabajo durísimo, porque se ha tratado de cambiar la cultura. Como sabéis, la cultura es lo más difícil de cambiar en cualquier grupo, incluso en nosotros mismos. Es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, intentar cambiar nuestra cultura, intentar modificar nuestras costumbres para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Como os digo, su trabajo ha sido muy amplio y muy provechoso. Y a lo largo de todos estos años, pues hemos podido contar con su presencia. Él ha seguido, además, trabajando en I+D, en formación, en seguridad alimentaria, en distintos grupos de trabajo dentro del SANCID. Forma parte también de la Junta Directiva de la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria. Y, en fin, yo creo que él nos puede dar una visión global y muy provechosa para nosotros de lo que es la seguridad alimentaria. Así que, sin más, os dejo con él y seguro que vamos a aprender mucho, y lo que vamos a aprender va a redundar en nuestra salud y en nuestro bienestar. Muchas gracias. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Rosa. La verdad que todo un placer estar aquí con vosotros, ¿no? Entre amigos y compañeros, y esta fuente de sabiduría que hay en la sala. Cuando hace 20 años entré yo en el hospital, escuchaba lo del espíritu de Reina Sofía, ¿no? Y al principio no lo entendía, pero al poco tiempo ya lo entendí, ¿no? Y el espíritu de Reina Sofía está aquí, ¿no? Como los empleados de toda la vida, los que pusisteis de pie el hospital, pues seguís de alguna manera implicados por nuestro hospital, ¿no? Y la verdad que yo me siento muy orgulloso de pertenecer al hospital y de que hayáis contado conmigo, pues bueno, pues para que las nuevas generaciones os mostremos también aquello que se ha implantado en el hospital, en mi área quizá de las más desconocidas, ¿no? Es muy minoritaria, pero justo en lo que comentaba Rosa, lo más importante es la cultura en seguridad alimentaria. Es tan importante que, fíjense que, bueno, el sector de la bromatología, de la alimentación y de la nutrición está muy regulado por normativa europea y por normativas estatales. Pero en el año 2000 se cambió la formación que había en manipuladora de alimentos y a partir de ese momento se constituyó la manera de hacerla, de liberalizarla, de manera que empresas que estuvieran especializadas pues se dedicaran a formar. Posteriormente, unos cuantos años después, sale el paquete de higiene, el 852, 853, perdonen si utilizo mucha legislación, pero bueno, es mi día a día y es mi lenguaje, ¿no? En el que se decía que había que hacer planes de formación en la industria.
Pero hay organizaciones internacionales a las que pertenecen las grandes industrias, Unilever, Nestlé, en las que ya se dan cuenta en ese momento que la formación no sirve de nada, que lo importante está en la cultura de seguridad alimentaria. Porque si no cambiamos la cultura en el hogar, no vamos a conseguir nunca formar y que la cultura en seguridad alimentaria se vuelque en el objetivo, en la empresa, en nuestro caso, en el paciente. Entonces, la Unión Europea, primero la OMS, a finales del 2017, del 2018 y hace 2 años la Unión Europea, se dan cuenta de que esa estrategia que las empresas privadas dedicadas a la alimentación estaban pidiendo desde antes de este siglo, que tenía que cambiarse legislativamente, ¿no? Y empiezan a pedirnos que formemos en cultura en seguridad alimentaria. Muy difícil. O sea, en conseguir el compromiso de las personas, en dar el paso a que esa formación sea formar en ética y en moral, en decirle a cada uno de los manipuladores la importancia de lo que tienen en sus manos, de la aplicación de las buenas prácticas de manipulación y de fabricación para conseguir ese objetivo de inocuidad. Que es verdad que el riesgo cero no existe, ¿no? Pero que tenemos que trabajar todos los días por acercarnos a él, ¿no? Porque, en definitiva, en cualquier industria de origen alimentario o particularmente en un hospital, lo que menos deseamos es que a través de compartir esos platos consigamos romper esa magia de esa mesa. No solamente ya la inocuidad, seguridad alimentaria es inocuidad y nutrición, ¿vale? En el primer mundo quizá confundimos el término seguridad alimentaria solamente con la inocuidad, pero también tenemos que tener en cuenta la nutrición. Y quizá esa deriva en la que está este primer mundo de obesidad, pues esté más que nunca presente en que seguridad alimentaria también es formar en nutrición, porque estamos olvidando esa dieta mediterránea, estamos olvidando compartir la mesa, estamos olvidando lo que nuestros abuelos nos estaban enseñando y tenemos aquí, estamos todos formándonos para conseguir que eso no se pierda. No tenemos ya dieta mediterránea, va a salir dentro de poco un Real Decreto diciendo que en los hospitales tiene que estar basada la dieta en la dieta mediterránea. Ha salido ya de colegios. A nivel de la asociación a la que pertenezco, de Hostelería Hospitalaria, la Nacional, pues nos planteamos, incluso en la SANSI nos planteamos, ¿es necesario que nos regulen? Sí, es necesario que nos regulen, porque hemos perdido el origen, ¿vale? Cosas que espero que muchas de ellas sean repetitivas y las conozcan, las generaciones de hoy no las conocen, y es necesario. Y esto también lo digo ya desde el punto de vista de mi trayectoria. Como decía Rosa, pues llevo 20 años en el hospital, previamente había trabajado en el sector privado, me había dedicado a la formación desde el año 2000 y he visto que en esa formación de manipuladores cada vez hay menos origen, hay menos cultura y es más necesario explicar cosas obvias que antes no eran necesario explicar. ¿De acuerdo? Bien, pues sin más dilación pasamos. ¿Qué hándicaps tenemos ahora mismo? Pues tenemos por un lado que la cultura en seguridad alimentaria la estamos perdiendo y que tenemos muchísimas fake news a través de redes sociales, ¿vale? Nuestros jóvenes, incluso nosotros, pues nos distraemos fácilmente con los reels de Instagram, de TikTok y a través de esas ventanas nos llega muchísima información que no siempre es veraz, que no siempre tenemos que creernos todo lo que nos están diciendo. La verdad es que es bastante preocupante y le digo, porque creo que me van a entender en el foro en el que estoy, es tan preocupante que incluso para la redacción del borrador del Real Decreto se ha contado con influencers y no se ha contado con los profesionales. Es así de triste. Es así de triste, ¿vale? El Ministerio no ha contado, por ejemplo, con Andalucía, que del año 1987, que esta Mercedes, que nos puede contar mejor que yo, desde el año 1987 se crearon las unidades de nutrición en Andalucía, en las que estaban los médicos endocrinos, en las que estaban las enfermeras, en las que estábamos los veterinarios, los farmacéuticos, bromatólogos, en las que estaban los dietistas nutricionistas, en las que estaban los técnicos en dietética y nutrición, con una trayectoria tremenda, con un proceso de nutrición muy potente, con una implantación de las unidades consolidada. Y no han contado con nosotros, ¿no? Pero sí se cuenta con influencers de Instagram, de TikTok, de cualquiera, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esa información en todos los niveles. Y bueno, voy a intentar aquí hoy, pues,
explicaros algunas cosas, espero que se haga ameno y por lo menos que pasemos un buen rato, ¿vale? Entonces, lanzo dos preguntas. ¿Conocemos a qué riesgo alimentario nos exponemos si llevo a cabo determinadas prácticas alimentarias? O sea, ¿creemos que de todo lo que nos estamos alimentando es inocuo? Porque también tenemos ese concepto de que todo es inerte, todo es eterno. ¿Y los alimentos también? No, hay que mantener unas pautas, ¿vale? ¿Somos conscientes de los problemas que se pueden acarrear desde nuestra cocina? Yo creo que no, que muchas veces no se es consciente de todos esos problemas. Bien, bueno, pues a través de los alimentos se pueden generar muchísimas enfermedades, ¿no? La generación de esas enfermedades suele estar relacionada con tres tipos de contaminantes: los físicos, los químicos y los microbiológicos. Los físicos pues son cualquier partícula extraña que puede terminar en un alimento, como puede ser un vidrio, como puede ser una tuerca, como puede ser cualquier objeto que no sea inherente a esa materia prima. Las químicas que pueden venir tanto por sustancias naturales, como pueden ser las que tengan unas setas, como por sustancias añadidas, intencionadamente o no intencionadamente. ¿De acuerdo? Un aceite industrial, un detergente, cualquier producto químico. Dentro de esos químicos tendríamos que desglosar a los alérgenos, que lo veremos después del verano, en otra sesión, y los biológicos, donde tenemos una amplia gama de microorganismos, tanto alterantes como patógenos, que pueden provocarnos en nosotros las toxificaciones alimentarias. ¿Puede ser grave? Bueno, pues sí puede ser grave y depende fundamentalmente de una serie de factores, como cuál es la fuente de contaminación, el agente etiológico, es decir, no es lo mismo, no sé, pues que cojamos una toxificación alimentaria por Escherichia coli enterotoxigénica, que por otra cepa de Escherichia coli, o por una Listeria monocitógenes, que por otra cepa de Listeria, una Salmonella o un Staphylococcus aureus. El alimento puede ser más o menos vulnerable en función de que sean perecederos o no perecederos o su origen. La dosis infectiva, yo siempre le pongo a mis manipuladores el ejemplo que creo que todo el mundo entiende. Es lo mismo... ¿No se oye? Aquí. Ah, perdón. Yo siempre le digo... Aquí mejor, sí. Yo siempre le digo a mis manipuladores, ¿es lo mismo enfrentarse a un soldado que a 1 millón de soldados? No. A un soldado a lo mejor tenemos la capacidad de luchar con él. A 1 millón de soldados no. Entonces, esa dosis infectiva que estamos diciendo es la cantidad de microorganismos que va a hacer que podamos tolerar en función de nuestra fisiología mejor ese ataque de esas bacterias que vamos a consumir a través de los alimentos. La susceptibilidad de cada uno de nosotros, la vulnerabilidad en función de las patologías que tengamos, ¿de acuerdo? En función de la edad que tengamos. Eso va a generar una enfermedad de transmisión alimentaria, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener unos recursos pues, para evitar todo esto, porque en algunas ocasiones es difícil controlar todas estas circunstancias. Tenemos que tener en cuenta que las principales causas de esa toxificación alimentaria va a ser, por un lado, las temperaturas inadecuadas de los alimentos, tanto las frías como los calientes, ¿vale? No pensemos solamente en los fríos o en los calientes, porque es normal que entre la población se maneje mucho el término que no se rompa la cadena de frío ni la de caliente, que no se rompa la cadena de temperatura, ¿de acuerdo? Tan negativo puede ser una cosa como la otra. La utilización de restos, pues bueno, puede ser que en esa cocina de aprovechamiento que ahora mismo también está por muchas vías diciéndonos que tenemos que hacer, totalmente de acuerdo, pero tenemos que saber gestionar esos restos alimentarios. No todo se puede utilizar y para utilizarlo tenemos que saber en qué momento vamos a hacerlo, ¿vale? La preparación del alimento es con muchísima antelación. Tenemos poco tiempo, tenemos muchas cosas que hacer, disfrutar de cada instante y adelantamos mucho las producciones. Y luego dejamos esa tortilla de patatas en el horno guardada o dejamos el cocido que he terminado de hacerlo a las 11 de la noche y bueno, no pasa nada porque me lo voy a comer mañana, lo dejo en la encimera, ¿vale? Esa antelación, esa mala conservación de los alimentos va a provocar que haya una proliferación. Pongo ejemplos, por ejemplo, como un cocido que podemos pensar, pueden pensar, pero Pepe, si un cocido está cociendo 3 horas o 4 horas en una olla express, ¿qué riesgo tiene eso, no? Sí, tiene riesgo de que las bacterias poruladas, como los Clostridium, una vez que se ha temperado y lo dejamos a temperatura ambiente, se expresan, no tienen competencia ninguna con ninguna otra bacteria y pueden provocarnos, en este caso, una clostridiosis, ¿vale? Ejemplo de ello,
El caso que tuvimos las Navidades pasadas aquí en Córdoba con un fallecimiento, con un brote por clostridiosis en una taberna de aquí, por la ingesta de unos molletes de peringada, ¿no? Está relacionado con ese tipo de cosas. Hace unos años en un colegio de Guadalajara también pasó una cosa similar. La falta de higiene del manipulador. Es muy importante que nosotros, aunque sea para nosotros, aunque no estemos fabricando nada, preparando nada para nadie, que tengamos muchísima higiene en manos, ¿vale? Cuidado con las pulseras, cuidado con anillos, cuidado con las uñas, con todo aquello que nos rodea, ¿no? Con la ropa que tengamos puesta para la elaboración. Y una limpieza eficiente. Todo esto vamos viéndolo poquito a poco en el desarrollo de la tarde. ¿Qué recomendaciones generales podéis plantearos se pueden hacer entonces para no sufrir una tosinfección alimentaria? Pues como decía, vamos a verla. He intentado hacer una secuencia, creo que lógica, de lo que podemos hacer cualquiera de nosotros un día de la semana cuando vamos a preparar la compra, ¿vale? Y bueno, espero que os sea útil y todas aquellas dudas que os vayan surgiendo, pues intentaré ir solucionándolas. Bien, pues la primera recomendación es hacer una lista de la compra. En el formato que queramos, digital o en papel. Y en esa lista de la compra, ¿qué vamos a tener en cuenta? Las necesidades nutricionales, como os decía. Tenemos un enfoque puesto a no ponerme malo por las bacterias, pero estamos olvidando una parte muy importante, que es la parte de nutrición de la seguridad alimentaria, ¿vale? Entonces, vamos a sentarnos, vamos a hacer una programación de los menús, con sus primeros, sus segundos, en función de lo que coman en cada casa, pero teniendo en cuenta ese equilibrio en todos los nutrientes que tenemos que tener. Vamos a tener en cuenta la frecuencia de consumo. Nuestra pirámide de alimentos, nuestra dieta mediterránea, pues tiene una serie de recomendaciones que seguro en todos los conocen, con una recomendación en cuanto a la ingesta de carne roja, de carne de ave, de cereales, de tubérculos, de legumbres. Vamos a tener en cuenta todo ese tipo de recomendaciones para establecer nuestro menú. Va a ser muchísimo más fácil a la hora de gestionarlo, de organizarlo en el día a día. La estacionalidad, vamos a aprovechar los productos de temporada, la sostenibilidad del medio ambiente, del sistema, y vamos a tener también en cuenta, sobre todo en la época de verano, el tiempo que va a transcurrir desde el súper hasta la casa. Y si cuando termine de ir al súper voy a tener que hacer otra cosa en medio, ¿vale? Porque a lo mejor no es el mejor momento para comprar los congelados, o si no tengo más remedio que hacerlo, pues tendré que ir equipado en el coche o en el carrito con alguna bolsa isotérmica, de manera que nos garantice que no haya esa rotura de cadena de frío en este caso. Y la capacidad de conservación. O sea, si aprovechamos el 3x2, puede ser que llegue un momento en que digamos, ¿y esto lo voy a tirar ahora? Entonces la oferta que conseguí no está en la oferta, ¿no? Compré, no sé, se me ocurre, 3 paquetes de embutido y resulta que ahora solamente tengo capacidad para almacenar o para consumir 1 o 2. Vamos a olvidarnos de esas ofertas que al final son engañosas y no vamos a conseguir nada, solo que pueda repercutir en alguno de nuestro entorno, de nuestra familia, en una posible desinfección alimentaria. Vale, ¿y dónde? ¿Dónde compramos? Bueno, yo le digo que en el supermercado la confianza, en su tienda de confianza. No hay mejor cadena de distribución una que otra. Cada establecimiento, en función de los empleados que tienen una cultura en seguridad alimentaria diferente, con lo que la marca no hace el confiar en una u en otra, sino la confianza la tenemos que tener en lo que percibimos cuando entramos a ese local, ¿de acuerdo? Para ello, vamos a tener que fijarnos en una serie de factores que garanticen esa calidad y esa seguridad en los alimentos que nosotros estamos buscando. Y va a ser algo muy sencillo, tan sencillo como las condiciones de limpieza del local, el orden, la separación de alimentario y alimenticio. Alimentario es lo que está en contacto con los alimentos y no se ingiere. Alimenticio es lo que se ingiere, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta, si entramos a una tienda y vemos que está todo mezclado, los detergentes con las cebollas, con las patatas, no. Esta persona no tiene organizada la tienda, no es una tienda de confianza. Tenemos que ser críticos con ese tipo de cosas. La correcta higiene del personal, la temperatura óptima de los equipos. Podemos ir mirando las pantallitas o algo más sencillo. Cuando hace mucha calor en Córdoba, ¿dónde se está a gusto?
en las tiendas de confianza que hace mucho frío en la isla. O cuando estamos en esta época, entramos en una isla, en una zona de frío y comprobamos que hace frío, hace frío. Entonces, están conservando correctamente los alimentos. Están preocupados por conseguir que sus clientes pues mantengan su salud con aquello que están comprando. Bien, y el etiquetado de los productos es bueno que a través de los productos veremos ahora un poquito, en la próxima sesión veremos muchísimo más, veremos cómo el alimento se comunica con nosotros, ¿vale? Bien, ¿y cómo compramos? Pues bueno, a la hora de comprar también tenemos que tener en cuenta esto, disruptores endocrinos. Desde hace unos años se utiliza muchísimo. Esto nunca ha pasado, sí ha pasado, ¿no? Pero afortunadamente cada vez tenemos más conciencia de sostenibilidad, de productos de cercanía, de productos ecológicos y tenemos que tener muchísimo cuidado con los disruptores endocrinos. Cada vez se conocen más moléculas que participan como disruptores y bueno, si para aquellos que no conozcáis los disruptores endocrinos, pues son sustancias químicas capaces de imitar o bloquear o alterar la acción de las hormonas. Y estas hormonas, las nuestras, que son esenciales para regular múltiples funciones fisiológicas, como el metabolismo, la reproducción, el desarrollo o el estado de ánimo. ¿Y cómo afecta esos disruptores, esas moléculas, esas sustancias químicas que confunden a nuestro organismo y empiezan a ser funciones de tirosina, funciones de insulina, funciones de cualquiera de nuestras hormonas? Bueno, pues exposiciones prolongadas pueden provocar este tipo de problemas. Problemas metabólicos y de obesidad, trastornos reproductivos, alteraciones en el desarrollo neurológico, cáncer hormonodependiente o desregulación del sistema inmunológico. ¿Y tenemos alguna manera de evitarlo en casa? Sí. Podemos hacerlo de estas 4 maneras. Optar por envases de plástico libres de BPA, pero si tenemos la opción de olvidarnos del plástico, muchísimo mejor. Pero que ahora se conoce que el bisfenol A hay que evitarlo. En 2008 el primer país en decirlo fue Canadá. La Unión Europea tardó tiempo, se retiró de biberones, pero puede ser que dentro de unos años nos digan que otras sustancias dentro de los envases de plástico también lo sean y que por desconocimiento actual y por capacidad científico-tecnológica no se sepa, ¿no? Entonces vamos a buscar los envases de toda la vida, de esa cultura en seguridad alimentaria que estamos perdiendo. Vamos a buscar el vidrio, el acero inoxidable, la cerámica, ¿vale? Son productos que en el desarrollo de la humanidad se ha visto que no nos provocan nada. No hay evidencia científica ninguna de que puedan provocar ninguna alteración. Elegir alimentos orgánicos, sin pesticidas, lavarlos muy bien y aunque es bueno tomarse la fruta con piel, es verdad que la piel puede tener muchas sustancias químicas. ¿De acuerdo? Entonces, si optamos por productos orgánicos, ecológicos, esa fuente de esos pesticidas la estamos evitando. Y, por otro lado, indistintamente cuál sea la fuente, para evitar esas contaminaciones con estos pesticidas o contaminaciones con microorganismos que puedan venir por riegos con aguas fecales, etcétera, pues siempre se recomienda el pelarla. Pelarla y meter el cuchillo. Yo recuerdo cuando era pequeño mi padre me decía, niño, no metas tanto el cuchillo. No, yo a mis niños le he dicho, niño, mete el cuchillo. He cambiado la afirmación, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, realmente hay una difusión de esas moléculas y puede ser que, ya no solamente por lo que se conoce, sino por lo que se desconoce, ¿vale? Hasta que a nivel científico podemos buscar una molécula, primero tenemos que saber que existe. Y la industria muchas veces va muchísimo más por delante que nosotros, utilizando moléculas que nosotros no sabemos que existen. Bien, usar productos de higiene y de cosmética natural, elegir productos que van libres de BPA, ya muchísimas marcas empiezan a ponerlo en su etiqueta sin disruptores endocrinos, entonces vamos a hacer una selección de todos esos productos de cosmética y de higiene y evitar en la medida de lo posible los productos ultraprocesados o enlatados. Elegir mejor la conserva de vidrio que la conserva de hojalata. La conserva de hojalata de toda la vida pues era segura, ¿no? Pero ahora vienen con revestimientos plásticos, con muchos ftalatos, con mucho BPA, que eso también provoca esa migración de esas partículas hasta los alimentos que contienen. Si a todo eso pensamos que ahora cualquiera de esos envases nosotros los sometemos a un proceso de calentamiento en un microondas o en un baño María, pues estamos facilitando también de alguna u otra manera que esas moléculas se difundan hasta el alimento que estamos.
Quizá algo a nosotros no nos pase nada, no nos origine ninguna enfermedad de esta que estábamos diciendo, pero quizá esa misma molécula a otra persona sí se lo genere. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchísima incertidumbre en cómo puede funcionar porque el patrón no es igual para todo el mundo. Bien, empezamos comprando en el súper la confianza. Primero tendríamos que buscar esos productos alimentarios, es decir, lo que está en contacto con el alimento, no el alimento. Luego tendríamos que buscar aquellos que no necesitan frío para conservar, seguiríamos con los productos refrigerados y continuaríamos con los productos congelados. Terminando con lo de consumo inmediato. Cada vez más normal, pues que haya determinada isla, pues no sé, con paella, o con tortilla, o con sushi. Pues esos son los últimos, porque son los que primero van a perder la temperatura que lo hacen seguro. Y en el carrito, pues también tendremos que tener ese orden de lógica. Igual que vamos a entrar, vamos a hacernos clientes de un súper donde esté todo ordenado, también vamos a tener ese orden en el carrito de la compra, ¿vale? De manera que garanticemos que el rato que estamos en el súper no haya ningún riesgo de contaminación cruzada entre los alimentos que estemos adquiriendo. Vamos a utilizar las bolsas isotérmicas para evitar que se pierda el frío, tanto positivo como negativo, y si vamos a comprar productos calientes, de estos que estábamos diciendo, de una tortilla, de una paella o de un pollo, pues vamos a utilizar también una bolsa isoterma para esos productos calientes, porque hay que mantener la cadena de caliente también de ese producto. Como decía, durante la compra hay que mantenerlos separados para evitar esas posibles contaminaciones y es muy importante a la hora de elegir saber que el alimento se comunica con nosotros a través de esta información. En el alimento aparece información como un listado de ingredientes en el que, bueno, en función de cuál sea el orden, pues vamos a saber cuál es el ingrediente principal. Es decir, si nosotros estamos comprando, por ejemplo, no sé, un embutido de pavo o de cerdo, pues nos tiene que poner el porcentaje de ese embutido y comparando etiquetados de distintos productos vamos a ver si es de mayor o de peor calidad. Ahí va a aparecer pues si tiene vitaminas añadidas, si tiene aditivos, si tiene cualquier otro producto que dentro de los ingredientes permitidos se estén utilizando para la consecución de ese alimento. También nos va a aparecer en ese etiquetado el valor nutricional, ¿vale? De manera que podamos comparar con productos de la misma familia cuál puede ser más interesante nutricionalmente. Por supuesto, por si tuviéramos algún problema con ese producto, poder dirigirnos a la empresa que lo ha facilitado, ¿no? Y nos va a informar también de cómo se tiene que conservar y cómo se tiene que manipular, cómo se tiene que emplear, ¿vale? Es muy importante recordar que lo que compro en frío se guarda en frío, ¿vale? Lo que compro a temperatura ambiente se puede guardar a temperatura ambiente. Es decir, ¿dónde tengo que conservar la anchoa? Porque todas las conservas las tenemos en una alacena, ¿no? Y esto que es un formato lata, conserva, ¿no va también a la alacena? No, ¿por qué? Porque lo he comprado en el frío. Es una semiconserva. El tratamiento de pasteurización que se le ha dado es, mejor dicho, el tratamiento de conservación que se le ha dado es una pasteurización, no es una esterilización como pueden tener otro tipo de conservas. Por eso tiene que estar en el frío. Con lo que la mejor manera de recordar en seguridad alimentaria es guardo en el mismo sitio donde lo cogí primero, ¿vale? El frío al frío. Y luego, bueno, otras indicaciones muy importantes como la fecha de caducidad o relacionadas con el consumo, como puede ser la cantidad neta. Hay otro tema muy importante que es el etiquetado Nutri-Score, ¿vale? Esto es un sistema etiquetado que no está totalmente difundido en la Unión Europea, sí está recomendado, pero bueno, que tenemos que tener una serie de consideraciones a la hora de interpretarlo. Esta colorimetría que va como un semáforo de un verde a un rojo, indicando que es lo que es más saludable frente a lo que es menos saludable, ¿no? Se clasifica de esta manera en función de la composición. Aquello que tiene más grasas, que es más calórico, pues sería una coloración roja, mientras que aquello que es más saludable, por su composición, mayor nivel proteico y demás, pues sería un nivel A. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque es verdad que la industria no toda está de acuerdo en utilizarlo porque productos como, por ejemplo, un refresco de cola 00 sería categoría B, verde. Si nos quedamos con que el verde es sano,
nos estaríamos tomando un refresco de cola continuamente, porque es sano, ¿vale? Y en cambio, fíjense, nuestro maravilloso aceite de oliva es un D, porque es un producto muy calórico. Entonces, si nos quedamos solamente con la imagen que los verdes son los buenos y los naranjas o los rojos son los malos, tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tipo de información. Es verdad que en otros países se está haciendo otro tipo de tabla informativa que informan más directamente con cuidado, muchas grasas, cuidado, muchos azúcares simples. Aquí se ha optado por esto, pero bueno, realmente no está difundido aún en la Unión Europea. Hay países de la Unión que no están de acuerdo en utilizarlo y se utilizaría, nos puede venir bien sobre todo a la hora de comparar los ultraprocesados, ¿no? De manera de saber si estas salchichas frente a estas, por el color verde o rojo, son más sanas unas que las otras. Para eso sí nos puede dar una información útil en los ultraprocesados. Y no porque lo esté defendiendo, ¿no? Bueno, pues en la adherencia a la dieta al final tenemos que estar comiendo de todo, sobre todo cuando tenemos niños en el que tenemos que convencerlos de que una alimentación saludable, de vez en cuando hay que darle el capricho, ¿no? Entonces, quizá esta tabla colorimétrica sí sea interesante utilizarla para comparar dentro de una misma familia de alimentos cuál es un color u otro y elegir en función de ese color. Pero no para comparar entre productos de distintos alimentos, porque fíjense que un refresco de cola es más sano, según esto, que nuestro aceite de oliva. Bien, una de las grandes preguntas que nos podemos plantear cuando hacemos la compra es qué diferencia hay entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Pues muy simple, yo se la explico. La fecha de caducidad es para aquellos productos muy perecederos, es decir, aquellos que se alteran y que cuando se alteran puede provocar un desarrollo microbiológico que va a provocar una toxinfección alimentaria, ¿vale? Y que tenemos que tener en cuenta que la proliferación de esas bacterias en el alimento, esa listeria, esa Escherichia coli, esa salmonela, no siempre va a generar, va a provocar una alteración del producto. Si recuerdan al principio les dije que había bacterias alterantes y patógenas. Las alterantes son aquellas que seguro que a nadie le ha pasado de aquí. A mí sí. Me he encontrado alguna vez una loncha de jamón de york verde con moco, con un olor agrio y que le hemos dicho a lo mejor, esto lo he hecho a la sartén que esto está bueno. Bien. ¿A qué no le ha pasado nunca? Bueno, pues esas son las alterantes. Normalmente son pseudomonas, ¿de acuerdo? O son psicrófilas, de manera que tiene que haber una concentración muy grande para que pudieran provocar un problema en nosotros. Y es que antes nos avisan con esa mucosidad, nos avisan con ese olor, nos avisan con esa alteración de la coloración, nos transmiten esa información de, oye, no me comas, ni me eches a la sartén, porque el fuego no lo mata todo. Esa es una de las grandes frases lapidarias que hay en la industria, es que el fuego lo mata todo. No, no lo mata todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, por otro lado, que esas patógenas, una UFC, unidad formadora de colonia, de listeria o de salmonela, puede provocarnos en un adulto incluso sano una toxinfección alimentaria. Para el caso de la Unión Europea, concretamente para el caso de listeria monocitógenes, ha cambiado la legislación actualmente, ya piden ausencia, hasta hace poco pedían 100 UFC, para el caso de salmonela piden ausencia de salmonela. Entonces, fíjense cómo la presencia de una UFC de salmonela no va a alterar en nada el alimento y por esa mala contaminación, por esa mala manipulación, conservación y demás, puede provocar que se genere una toxinfección alimentaria. ¿Y qué pasa entonces con los productos de fecha de consumo preferente? Pues van a tener simplemente una alteración del color, del sabor, del aroma o de la textura. ¿Vale? Van a hacer que organolépticamente sean menos apetecibles, pero son seguros. O sea, no hay un crecimiento microbiológico que provoque que el producto no sea apto para el consumo. Normalmente la categoría de consumo preferente está siempre asociado a los alimentos que tienen poca actividad de agua. Actividad de agua es el agua disponible en el alimento. Cuanto un alimento más agua tiene, más agua pueden beber las bacterias, más bacterias pueden crecer, ¿no? Entonces, alimentos secos, alimentos en conserva, que han tenido esos tratamientos de esterilización, son los que tienen una menor probabilidad que pasada la fecha provoquen alguna patología en nosotros.
Y lo único que puede hacer es que el tiempo haga un deterioro de esas características organolépticas y que nos pueda provocar, en función de nuestro apetito caprichoso, pues rechazar el producto no porque no es tan crujiente o tiene un color distinto a lo que normalmente suele tener. Algo muy importante también cuando vamos a hacer la compra, en esos aspectos organolépticos que estamos diciendo, cuando vamos a seleccionar los productos congelados, vamos a tocarlos y si están hechos un bloque, los vamos a dejar. ¿Qué implica esto? Producto escarchado, producto descongelado. Descongelado, que se ha vuelto a congelar y se ha formado el bloque. Todos los productos congelados tienen que venir sueltos. Si nos encontramos en nuestra tienda de confianza, a partir de ese momento tiene que dejar de serlo. Nos encontramos los congelados así, es que se han descongelado y se han vuelto a descongelar. Ese distribuidor, ante una avería, ante un problema en la maquinaria, cuando se lo ha descongelado, tenía que haberlo retirado todo. Pero bueno, aquí pues al final la pela es la pela, ¿no? Y aquí pues si el consumidor me lo compra, pues es dinero que dejo de perder. Pero nosotros tenemos que saber que eso no puede ser. Eso es significativo de que se ha producido una descongelación. En esa descongelación se manifiesta también con esa escarcha. ¿Por qué? Porque se produce una deshidratación. Empieza a salir el agua. Eso favorece a su vez que las bacterias que tenían ese producto controladas, pero que estaban, empiezan a crecer, con lo que hay un mayor número de bacterias. Porque además, igual que os decía, que la frase está lapidaria de que la calor lo mata todo, no es cierta. También tenemos que saber que el frío sí que es verdad que no mata todo. El frío mantiene e incluso algunas bacterias, como el caso de Listeria monocytogenes, pueden llegar incluso a crecer. Me escucharán mucho hablar de Listeria monocytogenes. La verdad que es el único parámetro que ahora mismo la Unión Europea nos exige a la industria controlar por la ubicuidad que tiene. La Listeria, aunque es una mesófila que suele crecer a 37-40 grados, pero puede crecer desde el -1, -2 hasta 70. Fíjense el rango de temperatura tan grande. Es una bacteria que además vive particularmente bien sobre el acero inoxidable, con lo que en casa y en la industria alimentaria tenemos casi todo de acero inoxidable porque es lo más seguro, lo que como mejor se limpia, ¿no? Pues en las microrayaduras que se hacen cuando utilizamos los utensilios, el roce, pues se van quedando ahí, van formando biofilm, que es muy difícil de eliminar, ¿no? Listeria además, los detergentes habituales clorados, que son los que universalmente se utilizan más para la eliminación de bacterias, pues tienen una fuerza especial contra ellos, ¿no? Se recomiendan los amonios cuaternarios y tenemos una contaminación muy probable desde los fregaderos, por ejemplo, que si tenemos nuestros sifones contaminados con listeria, pasa a ambiente y de ambiente puede pasar a cualquiera de las superficies de nuestra cocina, ¿vale? Entonces, bueno, pues en esa franja de seguridad que le estaba diciendo, tenemos que tener en cuenta que las temperaturas normalmente entre 10 y 60 grados son las temperaturas de riesgo, ¿vale? Y que el que un producto presente esas alteraciones, un producto congelado presente esas alteraciones que estábamos diciendo, es significativo de que ha pasado de esa barrera de los -20, que es la temperatura que se recomienda que todos los productos congelados tienen que tener. Por eso se recomendaba al principio que sea lo último que se compre, ¿no? Porque tenemos que mantener en cualquier momento lo más próxima a los -20 grados. Bien, nos vamos a la sesión de pescadería y vamos a ver ahora si compramos pescado o no. Bueno, pues hay algunas recomendaciones muy sencillitas. No compraremos pescado nunca si el pescado no está sobre hielo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y si está encharcado, tampoco. ¿Por qué? Porque tiene que estar conservado a la temperatura de fusión del hielo, ¿vale? La legislación no nos decía que era la temperatura de fusión del hielo, decía 0 o 10. Bueno, ya no desde hace 2 años ya no lo ha dicho. Por debajo de 4 tiene que estar la temperatura de fusión de hielo. Entonces es muy importante que cuando vamos a la pescadería el pescado siempre esté sumergido en hielo. Va a ser la única manera de conseguir que no se degrade la proteína del pescado, con las implicaciones que puede tener luego en reacciones de tipo alérgico sin llegar a ser alergia, o la proliferación de microorganismos como puede ser el vibrio parahemolítico. Aquí cada materia prima tiene su bacteria
el pescado tiene el vibrio para hemolítico, las carnes, las rojas o las de ungulado, tienen otras que las veremos a continuación. Tanto sea fresco o sea congelado, las características organolépticas de que algo está fresco son las mismas, que son que los ojos estén brillantes, ¿vale? Que las branquias estén rojas, ¿vale? Eso es un criterio que siempre tenemos que tener, sea fresco o sea congelado. Entonces ya sabemos, cuando vayamos al puesto de pescado, a la pescadería o a la sesión de pescado, tenemos que ver el hielo, que no haya agua, ¿vale? Y las características de frescura que nos dicen que es apto para su consumo. ¿Y se puede congelar todo el pescado que compramos? Bueno, ante la duda siempre vamos a preguntarlo. Si no pone un cartel, que deberían ponerlo, de producto descongelado, que ya nos está informando cómo tenemos que tratarlo a continuación, se pregunta sin miedo, ¿vale? Hay que saber que normalmente lo que son los moluscos, los crustáceos, cefalópodos, casi todos son congelados. Pero bueno, ante la duda siempre lo preguntamos. Y no volvemos nunca a congelarlo, ¿vale? Porque, primero, les hago una recomendación, que aunque viene luego, pero bueno, aprovecho ya para hacerla. Si nosotros compramos fresco para congelar, vamos a comprar congelado. No vamos a comprar fresco para congelar. Primero, es más barato comprar congelado para que vaya a congelación que comprar un fresco para congelar. Y segundo, si nosotros lo vamos a congelar en casa, el procedimiento de congelación provoca que sea muy lento, la industria es muy rápido, y al ser muy lento, los cristales que se forman son muy grandes. Y esos cristales tan grandes lo único que hacen es romper la membrana de las células y que todo el contenido del citoplasma salga y que sea menos nutritivo. Primera parte. Pero ese contenido que ha salido, como no son inocuos los alimentos, sino que hay bacterias, provoca que ahora esas bacterias que estaban por allí se alimenten y también es menos inocuo. Falla ese proceso de congelación en casa, falla en seguridad alimentaria desde dos ámbitos, la nutrición y la seguridad alimentaria. Por eso les recomiendo que si vamos a congelar, vamos a comprar congelado, que además va a ser más económico y que la calidad va a ser la misma. Tenemos una cultura, ahí se equivoca, nuestra cultura antigua, de que el congelado es peor calidad, no. Eso a lo mejor inicialmente, cuando se desarrolló la tecnología en la industria alimentaria, podía ser, fuera peor, hoy no. Hoy es un producto de la misma calidad que el producto fresco. ¿Qué otras recomendaciones podemos tener en cuanto al pescado? Bueno, también tenemos que saber que todo aquello que nos venden porcionado seguramente le han dado un tratamiento previo para cortarlo, ¿vale? Entonces, a la hora de comprarlo, vamos a comprarlo conscientes de que lo vamos a consumir en ese momento, ese día o el día siguiente, ¿vale? Porque la vida útil de los alimentos son muy reducidas, en función también de las características que tengamos en nuestros frigoríficos en casa, ¿no? Un pescado fresco, pues no se recomienda más que esté de 24 o 48 horas en una nevera doméstica. Una carne de ave o de ungulado, lo mismo, más de 3 días no es conveniente tenerla. ¿Y qué pasa con el anisaki? ¿Qué hacemos con el pescado? ¿Se congela entonces, no se congela o qué? Bien, tenemos que tener en cuenta dos cosas con anisaki. Si lo vamos a utilizar en platos tan típicos como el boquerón en vinagre, o sea, lo vamos a consumir crudo, tenemos que congelarlo. La recomendación de congelación en productos de este tipo y teniendo en cuenta que un frigorífico, un congelador doméstico, aunque no lo vendan como que alcanza los -20, pues va a ser difícil que lo alcance y sobre todo va a tardar mucho tiempo en alcanzarlo. Tenemos que tener un mínimo de 5 días el pescado congelado para conseguir que las larvas de anisaki se destruyan, ¿vale? Sí tenemos que tener en cuenta que si vamos a consumir pescado frito, no es necesario congelarlo, porque si el pescado alcanza más de 60 grados, esa temperatura va a destruir la larva de anisaki. Pero tenemos que tener esa precaución, que tenemos que de alguna manera saber que ha alcanzado los 60 grados, ¿vale? Porque si no la larva podría quedar viva. Entonces, tratamientos con el pescado que no vayamos a congelar, como puede ser la fritura o el horneado, pues son seguros, incluso más que la plancha, ¿no? Porque bueno, la plancha al final puede ser que en el centro del pescado se quede la larva viva. Esto antes era muy típico de
de especies pesqueras como la palometa, ¿no? Yo recuerdo que cuando era pequeño iba con mi madre a la pescadería, que le decía el pescadero a mi madre, Lola, llévate esa puta, fíjate lo viva que está, que se mueven hasta los nervios. No, no eran los nervios, no eran los nervios, eran los anisakis. Eso era una especie pesquera, la japuta, que era la única que tenía larva. Hoy está en todo. Está en el bacalao, está en el rodaballo, está en todas las especies pesqueras. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener especial cuidado con el consumo de anisaki por las parasitaciones que pueda hacer en nosotros si lo consumimos vivo o por las reacciones alérgicas que pueda provocar si somos hipersensibles o nos hacemos hipersensibles al anisaki. Bien, pasamos a las carnes. Les decía, la bacteria del pescado, el vibrio. La de las carnes, bien, pues tenemos las carnes de ungulado, el cerdo, la vaca, la oveja, pues es más la Listeria monocitógenes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprarlo? Bueno, primero que la barqueta viene todo genial, porque tiene una combinación de atmósfera que hace que tenga un color muy llamativo. Si la compramos al corte, sí, esta colorimetría, pues sí, nos puede ayudar un poquito a la hora de decirle al carnicero, pues échame esa pieza o no me la eches o vuelvo mañana, ¿vale? Entonces, aspectos muy importantes, el olor, la textura y el color. En cuanto al color, bueno, pues el olor de la carne fresca, de la carne roja, va a ser un olor muy suave y vamos a rechazarla cuando sea un aroma agrio, rancio o amoníaco, dulzón o a podrido, ¿vale? La última seguro que la rechazamos, ¿no? Pero los primeros a lo mejor nos puede quedar un poquito la duda, ¿no? Y tenemos también que diferenciarlo de cuando abrimos una barqueta y decir, oye, esto qué mal huele. No, ese olor está provocado por las reacciones químicas entre la combinación de gases que hay en esa barqueta con la hemoglobina, ¿vale? Que altera el color y que puede alterar el olor. Y por eso siempre en la etiqueta va a aparecer una recomendación de dejar 10 minutos que se iré. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se cambia esa combinación de gases entre el oxígeno, se modifica tanto el olor como el color. ¿Qué otros colores son llamativos y tenemos que tener en cuenta para rechazar? Bueno, pues sabemos que una carne roja, que sea grisácea, verdosa o marrón oscuro, no se tiene que aceptar. Que una carne de pollo que sea amarillenta o que también esté grisácea tampoco se tiene que aceptar. Igualmente, una carne de cerdo con ese color grisáceo o que la grasa esté amarillenta o esté seca o en cualquiera de ellas que al tocarla se desprenda, no se puede consumir, ¿vale? Hay una proliferación de cualquiera de esas bacterias. Estábamos diciendo de la Listeria en la carne roja, en el caso del pollo, de Campylobacter. Al final veremos una diapositiva, creo que muy llamativa, de la importancia de controlar el Campylobacter en los alimentos. Es ahora mismo en la Unión Europea la bacteria que provoca más toxinfecciones alimentarias, ¿vale? Y provocada por nosotros, por nuestras malas prácticas de manipulación. Y algo muy importante también, el control de los mohos. Cuando tengamos un alimento, sea cárnico, sea de origen vegetal, que tenga colonias de color verdoso, blanquecino, del color que sea la típica colonia esta esponjosa, se rechaza, ¿vale? Se pueden producir micotoxinas que se difunden a través del alimento y que, bueno, en determinados alimentos como puede ser, no sé, un queso o puede ser un jamón, pues recomendamos a los veterinarios que siempre se quite 1 centímetro, porque se ha visto que la difusión de la micotoxina es en torno a 1 centímetro. O sea, si tenemos un queso todavía de Navidad ahí olvidado y tenemos ahora ya que no encontramos una de las caras que está enmohecida, ¿tenemos que tirarlo entero? No, pero tenemos que tener la precaución de aproximadamente 1 centímetro de grosor, tenemos que cortar y tirar, porque en esa loncha de ese centímetro de grosor sí puede haber micotoxina en el caso de que algunas de las colonias que han crecido generaran micotoxina, pero eso no lo sabemos. Entonces tenemos que tener un principio de precaución de que ante el desconocimiento si es un Aspergillus o si es cualquier otra colonia de mohos o de levadura, tenemos que actuar de esta manera preventivamente. Bien, en cuanto a la textura, pues lo mismo. La textura de la carne tiene que ser firme. Les decía antes, si pasamos la mano sobre esa carne y se deshace, si la grasa se desprende, si la piel de un pollo se rompe, se desecha, ¿vale?
si es viscosa, si es pegajosa. Recuerde lo de la loncha esta de jamón de York, ¿vale? Todo eso que no es normal se tiene que desechar. Vale, ya hemos cogido el pescado, hemos cogido la carne y vamos a los huevos. Podemos plantearnos, ¿qué hacemos con los huevos? ¿Los metemos en la nevera o no? Pero si en el supermercado es Pepe, si tú me has dicho que, que hay que hacer lo que dice el supermercado, que del caliente al caliente, del frío al frío, porque en el súper está a temperatura ambiente y ahora en casa tenemos que guardarlo en la nevera, ¿no? ¿Vale? Entonces, os estoy engañando, es lo que he dicho antes de que sigáis esa premisa. Bueno, pues simplemente se recomienda eso, que lo guardemos en la nevera, porque es la manera de conseguir la condensación, de controlar la condensación. Si nosotros dejamos el huevo en cualquier superficie de la cocina a temperatura ambiente, con las temperaturas tan altas que se pueden conseguir durante el cocinado y más frías durante la noche, por ejemplo, o el tiempo que no estemos allí, se va a provocar una serie de condensaciones sobre la cáscara del huevo. Y eso va a facilitar que todas esas bacterias, por ejemplo, salmonela, que puede tener a través de la salida a través de la cloaca, pues pasen al huevo, pasen a la clara, pasen a la yema. Entonces se recomienda que el huevo siempre esté en frío en casa porque es la manera de evitar esas condensaciones. ¿Vale? ¿Y se tienen que limpiar los huevos? Cuando se compran, no. Lo que tenemos que hacer es, en el supermercado de la confianza, pues empezar a darle vuelta a todas las cajas, sin miedo que se rompan, no pasa nada. Claro. Entonces tenemos que ir viendo qué fabricantes nos permiten ver. Si le damos pero si vemos que, por ejemplo, que le damos el giro y vemos que la base de cartón está mojada, es que hay algún huevo roto. Ese huevo roto ha podido provocar, a su vez, ya alguna contaminación en otras unidades. Pues mira, eso lo dejo ahí para el siguiente, ¿vale? Yo me llevo el que no está el cartón mojado, ¿vale? Y los que tienen la tapa de plástico, pues vamos seleccionando aquellos que no tienen restos de heces. Porque esas heces, aunque las explotaciones ganaderas están controladas, libres de salmonela y certificadas, pero bueno, no hace mucho había un brote de una conocida marca de huevos, un aviso, una alerta alimentaria por presencia de salmonela, ¿no? Y puede, al final no se analiza todos los huevos, es imposible, ¿no? Es un sistema preventivo en el que al azar y en un porcentaje son los análisis que se hacen, ¿no? Pero bueno, con estos buenas prácticas podemos evitar de alguna manera esa toxificación alimentaria por salmonela. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? En cuanto a la conservación de los huevos. Vale, ya hemos comprado y ahora llegamos a casa. ¿Y qué hacemos en casa? Pues justo lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora. Empezaremos por un orden inverso, guardando primero aquello. Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, las condiciones de dónde procedía y las condiciones que nos dice en el envase de cómo se tiene que conservar, pero también teniendo en cuenta que lo primero que vamos a guardar es aquello de consumo inmediato. Aquel sushi que hemos comprado, eso, lo primero que vamos a guardar. Si hemos comprado un plato caliente, pues lo primero que vamos a poner a calentar en el horno, en el microondas o donde sea, ¿vale? Para conseguir que esa pérdida posible que haya habido de cadena de caliente o de frío, aún utilizando la bolsa isoterma, pues sea la mínima posible, porque las bacterias crecen cada 20 minutos, ¿no? Entonces tenemos que ir controlando el tiempo, ¿vale? De manera que haya las menos posibles series de 20 minutos porque se van exponencialmente multiplicando. Después, ¿qué vamos a guardar? Los alimentos congelados. Continuamos por los refrigerados y terminamos por aquellos no perecederos, es decir, los que no necesitan frío. Bien, y con todas estas medidas, ¿es inocuo lo que comemos? ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Que no. No. Como se suele decir, es poco lo que pasa. Muchas veces para lo que se hace, ¿no? Pero porque efectivamente, bueno, tenemos que tener en cuenta que este país nos tenemos que sentir orgullosos por muchísimas cosas, pero entre ellas es por la legislación en seguridad alimentaria. Fue la primera del mundo. En el año 1967 se creó el Código Alimentario Español y desde ahí la Organización Mundial de la Salud lo extrapoló al Codex. O sea, las publicaciones de Codex alimentarios son posteriores a nuestro Código Alimentario Español. No siempre bien aplicadas, porque también somos los mejores en eso, en no aplicar bien las cosas. Somos los mejores en diseñarlas, en idearlas, pero no somos los mejores en aplicarlas, ¿no? Entonces, bueno,
La verdad que teníamos una reglamentación técnico-sanitaria muy buena, muy consistente, muy potente, que se ha ido perdiendo con la entrada de la Unión Europea, porque la Unión legisla para todos los miembros de la Unión y tiene que ser una legislación muy ambigua, de manera que lo que se escribe en un reglamento valga en Hungría, valga en España, valga en Polonia o valga en Italia o en cualquiera de los miembros actuales o futuros. Y el problema está en la interpretación de esa ambigüedad. Bien, pues vamos a ver qué hacemos en casa. Primero y fundamental, evitar las contaminaciones cruzadas, ¿vale? O utilizar un mismo utensilio o la misma tabla de corte para la manipulación y el acondicionamiento de cualquiera de los productos. ¿Qué tenemos que tener ahora? Como tú en la cocina, que tenemos 5 colores, 7 colores, cada uno para... bueno, si podemos tenerlo, sí. Tenemos otros caprichos porque no vamos a tener eso, ¿no? Pero bueno, si no lo tenemos, no tenemos espacio, no nos apetece, tener en cuenta que entre producto y producto hay que limpiar y desinfectar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar con esas contaminaciones cruzadas? Pues que tenemos que tener una estricta separación entre todos los crudos, no se pueden mezclar las verduras con los pescados, con las carnes, ni por supuesto ninguno de esos crudos con un cocinado, por las implicaciones que puede tener en esa proliferación de microorganismos, que hay que lavarse muy bien las manos para evitar esas contaminaciones cruzadas cuando estamos manipulando cualquiera de los productos que estaba diciendo crudos, si luego vamos a cortar pan o vamos a preparar una ensalada o vamos a cualquier cosa, a manipular cualquier alimento que no necesite un tratamiento térmico, vamos a tener que lavarnos en medio del proceso las manos para evitar esas contaminaciones. Exigirnos una buena higiene de superficie, limpiando esas tablas que decía, limpiando los cuchillos, especialmente cuidado en las uniones mango-cuchillo, ¿de acuerdo? Que ahí es donde la listeria le busca el sitio, ¿vale? Y es muy difícil de eliminar. Y, pues bueno, como les decía, tener distintos tipos de tablas. Respecto al material de las tablas, es importante lo siguiente. Siempre se ha dicho que la tabla de madera no, que la de plástico, ¿vale? Pero desde que conocemos los disruptores endocrinos, ahora entramos con el tema de tabla de plástico tampoco, porque la contaminación, o sea, el uso reiterado de las tablas de plástico y la formación de esas microrayaduras pues puede provocar contaminación de elementos plásticos hasta los alimentos. Entonces, vamos a optar por el acero, vamos a optar por el titanio, vamos a optar por el vitrio, ¿vale? Las de madera no, ¿por qué? Porque son porosas. Las venden tratadas. Bueno, se pueden utilizar las maderas tratadas de caña, ¿vale? Pero tenemos que tener también el cuidado de reponerlas, porque esos tratamientos desaparecen. El lavado continuo va deteriorando la superficie y aunque la tabla aparentemente esté perfecta, pero el uso reiterado del cuchillo o de cualquier utensilio va provocando rayaduras que no vemos y que ahí sí va a entrar la bacteria y que con los jugos de los distintos alimentos que estamos preparando estamos haciendo un caldo de cultivo perfecto para su desarrollo, ¿vale? Y posterior contaminación de otros alimentos. Respecto a la utilización de conservas, bueno, pues si compramos formatos, primero en esa lista de la compra que les decía al principio, vamos a elegir el formato que podemos consumir, pero si por lo que sea vamos a comprar un formato grande, tenemos que tener en cuenta los días que puede estar abierto, que lo pone en la etiqueta, en ese mensaje que nos da el alimento, en esa comunicación, y que es conveniente siempre sacarlo del envase original y pasarlo a un envase de vidrio, ¿vale? Para evitar que posibles oxidaciones que tenga la hojalata pues provoquen una contaminación, una proliferación de las bacterias en el alimento que contiene. En cuanto a la descongelación de los productos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues muy sencillo. Tenemos que conseguir que el alimento esté completamente descongelado antes de guisar. ¿Por qué? Porque si lo guisamos, puede ser que en algunos puntos no alcance esa temperatura de inocuidad, esa temperatura listericida. La legislación que nosotros utilizamos nos da una temperatura de referencia, de mantenimiento, no nos dan temperatura de referencia en cuanto a la elaboración. Yo la temperatura con la que trabajo en la cocina y que siempre comento que es la idónea es acercarnos, como veremos después, a 76 grados.
centígrados, porque es la manera de conseguir reducir en 6 unidades logarítmicas la concentración de Listeria monocytógena. Es decir, si tenemos 1.000.000 de Listeria, con un tratamiento de 76 grados durante 1 minuto, conseguimos reducirla a 1, ¿vale? Y ese producto sería seguro para nosotros, si no somos un colectivo vulnerable, y no nos provocaría ninguna tosinfección alimentaria. Tenemos que tener en cuenta también que nunca se puede descongelar a temperatura ambiente, porque eso va a provocar 2 cosas. Por un lado, la proliferación de los vibrios, típicos, por ejemplo, de pescado, del Campylobacter, de las aves, del Bacillus cereus, que puede también estar en la ave, o de la Listeria, y va a provocar también, sobre todo en los escómbridos, en los pescados grandes, la escombroidosis. Le decía antes, luego hablaremos de alguna patología por una alteración de la proteína del pescado. Si descongelamos mal, la proteína del pescado se degrada fácilmente y llega a histamina muy rápido. Histamina es lo que nos provoca a nosotros la reacción, la manifestación alérgica cuando nos exponemos a un alérgeno, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros, en función de la sensibilidad que tengamos a esa concentración de histamina, vamos a manifestar sintomatología similar a una alergia a cualquier polen o a cualquier alimento sin serlo. Esas son las escombroidosis, que seguro que lo conocen mejor que yo, ¿vale? En cuanto otra manera de descongelar, muy rápida, muy eficaz y muy segura, es en el propio envase. O sea, nosotros tenemos que conseguir 2 cosas. Por un lado, una descongelación rápida, que si la dejamos en una nevera que es la idónea, puede tardar y puede ser que no nos dé tiempo, conforme a los tiempos que teníamos previstos, o buscando esa rapidez, dejarla en el pollo de la ventana, donde está dando el sol, que eso se lo veo yo a mi vecino de vez en cuando, y digo, hombre, no me haga eso, no me ponga en la ventana esto para hacerlo, para descongelar. O utilizamos, o si tenemos capacidad de comprarnos una envasadora al vacío, que la venden súper barata, o utilizando el envase originario, sumergimos ese paquete envuelto en agua fría y rápidamente se descongela, ¿vale? Fundamentalmente, sí. ¿Microondas para descongelar? Microondas sería una buena opción, pero tenemos que tener en cuenta que se descongela por zonas. Hay zonas donde puede llegar incluso a cocerse mientras